colegiado, por la defensa técnica del imputado Oscar Samuel Eusebio Rojas, el abogado defensor Gonzalo Hidalgo Ascuez, con registro CAL 70386, casilla electrónica 68499 y los demás datos consignados en autos. Gracias, señor Oscar Samuel Eusebio Rojas. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Samuel Eusebio Rojas, con DNI 09614-859. Gracias. Defensa del señor Demetrio Armando Málaga Cabello. Buenos días, señores miembros del colegiado. Mi nombre es Luis Enrique Ames Ángeles, con Colegio de Abogados del Callao 5142. Defensa técnica de Demetrio Armando Málaga Cabello. Gracias, señor Demetrio Armando Málaga Cabello. Muy buenos días, mi nombre es Demetrio Armando Málaga Cabello, DNI 0970-5936. Gracias. Defensa del señor Mariano Hugo Palomino Ochante. Señores jueces penales nacionales, buenos días. Señor representante del Ministerio Público, colegas del Ministerio de la Defensa. Mi nombre es Luis Basilio Guamancaja Vargas, con CAL 18036. Mis demás generales de ley obran en autos. Gracias. Gracias, señor Mariano Hugo Palomino Ochante. Buenos días, mi nombre es Mariano Hugo Palomino Ochante, número de DNI 06145568. Gracias. Estando todas las partes procesales presentes con sus defensas, vamos a continuar la diligencia conforme nos habíamos quedado en la estadio anterior. Estamos por escuchar el alegato de clausura de la defensa de Oscar Samuel Eusebio Rojas, ¿no? Así es. A ver. Digno colegiado, representante del Ministerio Público, colegas de la defensa técnica de Oscar Samuel Eusebio Rojas pasa a exponer sus alegatos de clausura. Como lo dije en los alegatos de apertura, el lenguaje de todo juicio es el lenguaje de las pruebas. Lo que se postuló en esta etapa estelar del proceso penal se tiene que demostrar objetivamente y más allá de toda duda de razonable para poder enervar la presunción de inocencia de mi patrocinado. En esencia, anteriormente dicho, respecto al representante del Ministerio Público, el alegato de clausura vendría a ser una revisión de la promesa que el representante del Ministerio Público efectuó en los alegatos de clausura, basándose en el artículo 387 del Código Procesal Penal, que es la teoría del caso del representante del Ministerio Público, porque él asegura que mi patrocinado y sus coimputados son culpables de los delitos que se le imputan, refiere lo siguiente. Artículo 387. Considerando que se han probado los cargos materia de la acusación escrita, debió sustentar oralmente, expresando los hechos probados y las pruebas en las cuales se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado. En pocas palabras, el fiscal debió demostrar con argumentos a este digno colegiado que la responsabilidad que se le imputa a mi patrocinado ha sido totalmente probada, no con indicios, no con supuestos, sino con pruebas que, como lo dije en un momento, enerven el principio de presunción de inocencia. Ahora, mis alegatos de apertura de clausura lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar, respecto a la imputación que el representante del Ministerio Público hace a mi patrocinado en la acusación escrita, que a la letra dice lo siguiente. Se le imputa pertenecer a la organización criminal investigada dedicada a los delitos de marcaje o reglaje para facilitar la comisión de un robo agravado en condición, y esto es lo más importante, de chofer y abrazo armado. Luego voy a decirlo por qué. Como chofer se habría encargado de movilizar a los demás miembros de la organización para realizar vigilancia o seguimiento a doña Marcosa Sumire, que es lo principal, ¿no? Porque en primer momento se le imputaba marcaje, reglaje y tenencia, pero luego el control de la acusación, mi patrocinado solo está en este juicio por marcaje y reglaje. Ahora, respecto al grado de participación en la organización criminal, el representante del Ministerio Público imputa la siguiente conducta a mi patrocinado. Es ser brazo armado y chofer de la organización, así como haber mantenido en su poder armas, vehículos, teléfonos y otros instrumentos para facilitar el delito de robo agravado. Es decir, esa es la conducta que supuestamente mi patrocinado cumple dentro de la estructura criminal. Ahora bien, respecto a la condición de chofer y brazo armado, en la sesión anterior, el representante del Ministerio Público refirió ante este digno colegiado de que se define
a los integrantes de esta organización criminal como brazo armado simplemente porque se iban a poner los chalecos de policía que fueron encontrados y porque iban a utilizar armas. Ahora, si bien es cierto, mi patrocinado y sus coimputados están siendo enjuiciados por ser supuestamente miembros de una organización criminal, no debemos olvidar que indiferente a esa situación de pluralidad de agentes, el derecho penal es individual. Cada persona miembro de una estructura criminal tiene que tener una función específica, porque esa es la esencia de la organización criminal. La estructura orgánica de la organización criminal, ese es el elemento esencial del tipo penal. No solo basta con que sea un conjunto de personas, sino que sea una estructura, que más adelante pasaré a exponer cuáles son los componentes. Ahora, a mi patrocinado en ninguna circunstancia se le puede imputar que es brazo armado y chofer. En primer lugar, a mi patrocinado en ningún momento se le está enjuiciando por tenencia ilegal de armas. Al momento que él fue detenido, que no ha sido dentro de la cabaña, a él no se le ha encontrado ningún tipo de arma, sea cuchillo, arma blanca, ningún tipo de arma. Ahora, ¿por qué tampoco se le puede imputar el delito de chofer de la organización criminal? Porque como las mismas acciones de inteligencia que supuestamente la policía ha realizado, en ningún momento ninguna de esas óbices determina que mi patrocinado estaba conduciendo un vehículo. Es más, en la imputación la Fiscalía refiere que mi patrocinado habría sido, es decir, habría sido la persona que trasladó a la organización criminal de Lima a Puerto Maldonado en 2 ocasiones. ¿Cuál es la prueba objetiva que acredita que mi patrocinado conduce un vehículo de Lima a Puerto Maldonado por 2 veces? Ninguna. En ningún momento mi patrocinado ha sido intervenido en Puerto Maldonado conduciendo un vehículo. En ningún momento. ¿Cómo se pretende imputar que es brazo armado de una organización criminal si en ningún momento se le ha encontrado a él un arma de fuego? Ahora, por otro lado, como venía diciendo, respecto al tema de la organización criminal, es lo que se le imputa. Ahora, el acuerdo plenario 2001-2017 establece en su fundamento 7º, que es la estructura criminal, lo que refería hace un momento, el elemento central para la configuración de la imputación concreta adecuada. Es decir, se debe precisar operativamente el concepto estructura criminal como elemento normativo del tipo, y con ello evitar imputaciones meramente nominales de la pertenencia a una organización criminal. Es más, el mismo acuerdo plenario dice lo siguiente: como se ha hecho recurrente en la práctica policial muchas veces, replicada por el titular del Ministerio Público. Otro concepto importante dentro de este acuerdo plenario para determinar la estructura criminal, el fundamento 19, establece cuáles son los elementos de la estructura de una organización criminal: personal, temporal, teológico, funcional y estructural. Se entiende que para que se cumpla la organización criminal, estos elementos se tienen que cumplir copulativamente. A la falta de uno, no podría configurar el delito de organización criminal. Ahora, ¿cómo pretende imputarle organización criminal si no se ha podido probar su función? No se preocupe, doctor. Como decía, estos elementos que componen la estructura criminal se tienen que cumplir copulativamente. A la falta de uno, no se podría imputar la organización criminal. ¿Cómo la Fiscalía pretende imputarle a mi patrocinada organización criminal si no ha podido probar la función dentro de la organización criminal? Dice que es brazo armado y dice que es chofer de la organización criminal. ¿Dónde está la prueba que acredita que él es el chofer que ha transportado a la organización criminal? ¿Y dónde acredita que es brazo armado? Es más, el fiscal en la sesión anterior refirió de que 6 personas iban a poner los chalecos de policía. Y si es que no me falla, en la lectura que he hecho del expediente, fueron 4 chalecos los que se habían encontrado, no 6. ¿Y cuál es la seguridad? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el indicio que él pueda asegurar de que mi patrocinado se iba a poner el chaleco y que iba a usar armas? ¿Se entiende por brazo armado una organización criminal? Por el mismo nombre lo dice, personas que se le puede encontrar con armas, se le pueden encontrar disparando, y en ningún momento ha pasado eso. Ahora,
El fundamento 18 del mismo acuerdo plenario refiere que la estructura criminal implica un nivel de coordinación entre un nivel y otro. La organización criminal es una estructura jerárquica. Los miembros de una organización criminal no pueden ser estructurados en un mismo nivel. Hay jerarquías. No se ha podido demostrar cuáles son las jerarquías de esta estructura criminal y si ha habido un tipo de coordinación de un nivel a otro. En un momento, como se sabe, los argumentos o lo que se basaron en todos los trabajos de inteligencia o todo este juicio fueron unas supuestas escuchas. Pero esas escuchas no pueden ser valoradas por este digno colegiado porque no fueron aceptadas como prueba trasladada y en ningún momento fueron parte del contradictorio. Entonces, todos los indicios que salgan a raíz de esas escuchas, a mi parecer, no tendrían por qué ser valoradas. Es más, en las óbices y en la parte de inteligencia se refiere a un colaborador Pedro, que se entiende que es el colaborador eficaz. Pero ¿cómo se puede tomar en consideración lo que dice el colaborador eficaz si no existe sentencia de colaboración eficaz y en ningún momento menos ha sido trasladada a la parte esa sentencia de colaboración eficaz? Ahora, acá hay un dato muy importante. El fundamento 19 refiere que el representante del Ministerio Público, para acreditar la estructura, debe probar las actividades que realiza la organización criminal y no solo remitirse a presentar un organigrama, como lo ha hecho el representante del Ministerio Público. Ha repartido las funciones, las cuales no han sido probadas. Ergo, para la construcción de una imputación por criminalidad organizada, es necesario que el titular de la acción penal postule elementos fácticos vinculados a la estructura que tiene que probar. Ahora, y esto es muy importante, respecto a los informes de inteligencia que se han realizado, los cuales ya se han visto en este plenario, que no han sido algunas partes adecuadamente introducidos, en juicio, y esto es importante, en juicio se presentó el alférez Raúl Albriz Mendoza, quien es que suscribe los informes de inteligencia, al cual el fiscal le hace una pregunta muy puntual e importante. Si es que tiene alguna capacitación en técnica de observación, seguimiento y vigilancia, y el alférez le responde contundentemente que no tiene ninguna capacitación. ¿Y por qué traigo a colación esto? De por medio está la libertad de una persona. Entonces, si es que la policía va a hacer su trabajo, debe mandar a personal capacitado adecuadamente para el mismo. No es factible y a mí me parece una negligencia. Y como lo dijo Alberto Binder muchas veces, que las negligencias del Estado no pueden ser atribuibles al imputado, no puede ser factible que una persona que estructure estos informes de inteligencia no esté preparado para el mismo. Y es más, el mismo representante del Ministerio Público aquí presente lo dijo en algún momento, que si bien es cierto, se ha hecho seguimiento a la supuesta camioneta, en ningún momento se ha podido determinar con prueba directa quiénes son las personas que están dentro de la camioneta. Lo que ellos tienen simplemente es lo que basa en las garetas de control, que mi patrocinado pasó en un vehículo y se le intervino y le pidió su DNI. Pasar por una gareta de control y demostrarle el DNI a los efectivos policiales no constituye un delito. No olvidemos que los actos preparatorios constituyen delito independientemente si antes que se consume el delito para los cuales supuestamente ellos están haciendo esos actos preparatorios, si por independientemente se consideran delitos. Y el pasar por una gareta de control no es un delito. No se ha demostrado, no se ha hecho un seguimiento con fotos que realmente mi patrocinado haya estado dentro del carro cuando fueron al grifo. No lo hay. No lo hay. Y el otro coronel que también vino a juicio, que firmó los partes de inteligencia, él solo refiere que lo firmó, mas no lo estructuró. ¿Qué quiero dejar claro con todo esto? Que como lo dije al principio, el lenguaje del juicio siempre va a ser el lenguaje de las pruebas. Lo que se dice se tiene que demostrar. Y lo que el Ministerio Público ha tratado de demostrar en este juicio, más que las pruebas. Si bien es cierto, es una organización conjunta, hay pruebas, pero hay que ver si es que esa prueba son atribuibles directamente al imputado. Es decir, a mi imputado no se le puede atribuir brazo armado porque en un lugar más allá donde lo encontraron armas, cuando él no está siendo enjuiciado por tenencia ilegal de armas. Entonces, lo que yo solicito en base a los fundamentos anteriormente dicho es que se absuelva de los cargos imputados a mi patrocinado Óscar Samuel Eusebio Rojas y se declare infundada la reparación civil.
Gracias.